muy emocionada. Voy a ir a la casa de un político a entrevistar. Van a ver a quién. Estoy muy ilusionada porque voy a ir a entrevistar a un político. Lo voy a entrevistar en su casa, cosa rara, que te abran su casa, es bacana. Me pienso meter hasta la cocina. Y según esto me invitó a su casa porque puedo desnudarlo del alma. Le puedo preguntar lo que sea. ¿Será? Ya veremos. Estoy muy contenta porque me invitó Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso, su esposa, a su casa, a la casa de sus abuelitos, donde escribió precisamente este libro, que como ven, me lo eché todo. Y estoy muy contenta porque es un día emotivo para mí, porque me dijo que le puede hacer todas las preguntas que en mi cabecita loca dan de todo, incluyendo sobre la declaración de amor que le hace tan bonita a Rosalinda en este libro que dices que es la mujer de tu vida. Ay. Sí, ahí lo puse. Y que es para siempre. Claro. Es el Las último dos. matrimonio. Sí, Tercero y último. tercero y último. Más te vale. Y aparte la conoció cuando tomaron la embajada de Honduras en México. Creo que nunca había pasado, ¿verdad? Nunca que yo sepa había pasado algo así. O sea, el gobierno golpista Sí. le da instrucciones al policía que estaba ahí, que era de la bancaria, Sí. de no dejarla pasar a la embajadora. No, imagínate. Y la embajadora, imagínate, pobrecita. Y meten unos tipos que vienen de Honduras a tomar el control de la embajada. Eso jamás creo que haya sucedido en la historia de México. En la Ciudad Por de supuesto que no lo permití. Santos bacalaos, es el jefe. México. Y no lo permitió Por principio, ¿no? y salvó a la damisela. ¡Tenén! Y de ahí surgió el amor inmediato. Sí, no, pues no inmediato, pero ya pude conversar con ella de otra forma, porque sí la había visto en algún evento, pero nunca habíamos platicado. En un evento que llegué tarde. Imagínate que eso fue lo que me remarcó. En el evento que llegó tarde. No, sí me acuerdo perfecto. Llegaste- era una premiación a una secundaria, algo así. No, primaria, ¿verdad? Primaria. Primaria. Y ella llegó un poquito tarde, como 8 minutos tarde. Entonces dije, ¿por qué llega tarde? ¿Quién es la embajadora? Ah, Imagínate qué pena. y eso fue en 2007. Pues si no, no me hubieras conocido, no me hubiera visto. Es la basura. Es lo cotidiano. Pero ellos pasan diario a las 9. A esta hora pasan diario. Me parece increíble que luego tuvieron a sus dos hijitos, a Julián y a Ivana, que son gemelitos, y que se llevan increíble los 5 hermanos. Sí, afortunadamente. Pero bueno, claro, tienen su diferencia de edad, pero se llevan muy bien. Imagínate, la más grande tiene 34. Y los más chiquitos 9 y medio. 9:30. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. No, es una relación muy linda. Y pues sí, ellos, los chiquitos, agarran ejemplo de sus hermanas, sus hermanos, tienen una muy linda convivencia, se escriben, se dan consejos. Bueno, mi nena Ivana le pasa escribiendo a sus hermanas, ¿y esto? ¿Y qué hago con esto? Y que le pregunta muchas cosas. Tienen una muy bonita relación. Resulta que, no sé si sepan, pero Marcelo Ebrard tiene 7 hermanos. Entonces era un desastre en su casa, de esos divinos. Bueno, es que en esa época eran familias grandes. Nosotros éramos 8 y tus mis primos? Al lado. primas son 7. Vivían a cuadra y media. Y entonces, imagínate los 15 jugando los primos. Pero además, imagínate todos las mis fiestas. amigos, mis amigos más allegados, no todos, pero un muy buen amigo eran 13, otro eran 11. Y si tenías algún compañero que tenía 2 hermanos, es pobrecito, no hay que invitarlo. Ese es un verdadero hombre. Sí, decía, pobrecito, son muy no tiene poqui- con quién jugar. Son poquitos, ¿no? Entonces, todo ha cambiado ahora. Todo ha cambiado, ahora es familia de 1, de 2. Sí, son muy chiquitas. Pero creo que esa familia de 8 hermanos Te acostumbra a muchas cosas. a negociar. A negociar todo el día, a persuadir y a luchar. Por todo. Además, un detalle hermoso. Los 2 papás de Marcelo se llaman Marcelo y Marcela. El marcelismo. El marcelismo. Sí. Basta, Rogelio. Casi todas las fiestas y las reuniones, todas eran muy en familia. Era una familia muy nuclear.
Entonces ahí aprendes muchísimas cosas, todo lo que es persuasión, escuchar, por qué importan los demás, también cuando tienes que luchar por algo, todo eso lo aprendes ahí, el trabajo. Y mi papá era muy estricto, reprobar una materia era un problemón tremendo. Yo me acuerdo de mi hermano Pancho cuando tronó una materia o dos, tuvimos que planear cómo íbamos a presentar esa novela. Control de daños. Mamá Grande, que esa era su casa, hizo esta casa en 1952. Mi abuelito se murió en un accidente en 48. Cuando tu abuelita tenía 45 años y nunca se volvió a casar. No, imagínate. Entonces, no, además no le gustaba que se le acercara a nadie. Y hizo esta casa porque no quería vivir en la casa que habían habitado, que era aquí junto. Por eso hizo esta casa. Y la otra la rentó. Uno de tus tíos tenía una corsetería, ¿no? Hacía ropa interior. La familia Casobón. Mi abuelo fundó la corsetería francesa en 1911. Estábamos en Revolución. Ahí tengo una foto de su camioncito. ¿Y sabe de ropa interior de mujeres? Pues no lo sé. Son conocimientos heredados. Es un aprendizaje heredado. Me preocuparía. Es una especialidad heredada. Más de 20,000 personas desnudas en el Zócalo, que me pareció algo totalmente maravilloso y escandaloso. Casi me excomulgan ahí. Ah, sí, te iban a excomulgar. Te iban a excomulgar. Que además es una de las mejores fotos que sacó Tonic. ¿Sí? Él se especializa, digamos, siguiendo la tradición del Renacimiento, de Miguel Ángel y demás. Que ya ves que era el ser humano es el centro del universo. Y por lo tanto, toda la Capilla Sixtina en realidad son cuerpos. En esa época era un escándalo tremendo. Bueno, regreso con Tunic. Tunic dice, a ver, vamos a hacer fotografía artística del cuerpo humano. Y entonces sus fotografías son desnudo, en lugares muy emblemáticos, que es como recuperar nuestra humanidad. El mensaje de él es muy poderoso, porque nunca habíamos sido más ricos, más fuertes, tenemos más armas, más esto, más lo otro, pero en realidad cada vez nos apreciamos menos, los humanos. Entonces esa foto, cuando me dijeron que la quería tomar, le dije, órale, ya vas. Hubo 20,000. 20,000 mexicanos desnudos. Iban en filitas, iban quitando su ropita y todo. Y la acomodaban. Sí. Pero muy ordenaditos, estuvo muy bien. Tunic se fue feliz, es una fotaza. Es una fotaza. Fotaza. Otra de las cosas que hizo Ebrard y que creo que ha cambiado la vida de muchísimos mexicanos, por lo menos del 10% de los mexicanos, es que antes que en casi todo el mundo, él legalizó en la Ciudad de México, cuando era nuestro gobernante, el matrimonio igualitario, porque decidió que no tienes por qué no escoger a quien amas. Es el viejo tema de las libertades versus los imperativos. Entonces, se propuso el matrimonio igualitario, lo respaldé plenamente, hoy es ley en todo México, porque ¿por qué la iglesia o el Estado o tu familia, o vete a saber quién, te va a decir a quién tienes que amar tú? Esto es una libertad esencial de las personas y también tu identidad propia. Entonces, esta ley es para proteger y reconocer esa libertad tan esencial del ser humano, ¿no? La más importante, de a quién Eso amas. es radical, porque a mí me dicen, es que tú eres moderado. Le dije, bueno, depende en qué tema. Porque en este tema yo les dije a mis compañeras y compañeros, no podemos fingir, posponer, porque pueda tener alguien que esté en contra. Obviamente un sector de la sociedad va a estar en contra. Pero, pues, ¿qué no lo pusimos en nuestro programa? ¿Que no es algo identitario de lo que estamos luchando? Pues entonces vamos a llevarlo a cabo. Así es. A pesar de que tenga un costo. Entonces, ahí es donde tienes que ser radical en algunas cosas, si no te vuelves una gelatina. Lo radical no está en el tono de voz, sino en las posiciones que defiende realmente, ¿no? Ahora, no quiere decir que sea radical siempre y en todo, pero sí en ese tema, que la libertad de las personas se respete. Uno de tus 8 hermanos era gay Sí, Fernando. y sufrió mucho porque no lo dejaban amar a quien él quería. Porque había mucha persecución. Mucha Y yo vi cómo sufrió mucho desde la escuela, en todos lados, le costó mucho trabajo. Y era muy cercano a mí él.
Entonces también dije, esto lo tengo que hacer porque viví de cerca con él toda esa persecución. En la ONU dije, a ver, la política exterior de México es feminista. Entonces muchos países me dijeron, pues, ¿qué traes, no? ¿Qué te ¿Cómo que eres picó? feminista? ¿Qué te picó? Cuate? Entonces les digo, a ver, es feminista por una razón, porque la mayor parte del mundo, si ves un mapa del mundo, en un globo, la mayor parte del mundo no admite ni siquiera la idea de igualdad de género. Son sociedades organizadas contra la mujer. Contra, no solo para los hombres, No los, contra no los dejan ni... Bueno, ya apenas les están dejando que manejen el coche. O sea, hay países, acuérdate cuando fuimos a la India que me decías, ¿por qué hay tan pocas mujeres en esta zona, te acuerdas? En la calle. Porque no había. Mujeres caminando. Porque solamente puedes ir a algún lado si Con va un hombre. contigo. Entonces, esta es la realidad en la mayor parte del mundo. Tenemos que cambiar eso. Yo siempre he luchado porque hay igualdad de género. Si no, mamá grande me diría, mijito, ¿qué pasó con lo que te enseñé? Tiene que haber igualdad de género y respeto a la mujer en todo. Tomar en cuenta el punto de vista femenino. ¿Les traigo su frutita? Sí, ¿verdad? por favor. Fruta sí toman, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. Es nuestro anfitrión y él por se supuesto. ofreció a servirnos de desayunar. ¿Y quién manda en la casa? Un poquito. Mira, definitivamente que los niños. Así Ay, de ven. textual. Muchas Lo voy a hacer gracias, de... Marcelo. No, a ti. Usted, mamita. Cualquiera. ¿Ustedes se meterían en con quién se van a casar sus hijos o en qué van a ejercer sus hijos pequeñitos? Porque ya sé que con los grandes no te metes. Pues yo creo que orientarlos, darles toda la información que quieran, en la medida de lo posible que viajen, vean otros países, otras instituciones. Es lo que tú les puedes ofrecer, pero ya la decisión de qué vas a hacer es una decisión muy propia, ¿no? Que hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. No imponer. Tu papá no quería que fueras político y No. cuando tuviste que irte a Francia por la persecución política, porque alguien liqueó que tú habías sido el que pasó todos los documentos de la Casa Blanca a Carmen Aristegui. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? Ahora sí que, ¿yo por qué diría el clásico? Me acusaron a mí y total hubo todo ese lío. Pero sí, mi papi no le gustaba la idea de que yo fuera político, No. cuando estaba yo en preparatoria. Me decía, no, hijito, eso no tenía una buena impresión de la actividad política. Decía, es mejor que hagas tu carrera, haz una carrera cualquier otra, ya sabes, Cualquier otro menos la menos la que tú quieres. Bueno, yo creo que aquí la ventaja es que ya los conozco y siempre que tú negocias con alguien tienes que construir una base de confianza, ¿Ok? porque si no, no puedes negociar. Si tú eres un tipo vivales, que no cumple lo que dice, pues ya no te van a hacer caso. Muchas ¡Wow! gracias. ¡Qué rico el mollete! Un molletito. Es dietético, ¿eh? No. Mira, en primer lugar tenemos que usar la tecnología a gran escala. En 2008 metimos aquí 13,000 cámaras, ¿no? Entonces, hoy en día tienes toda la imagen de lo que ocurre en la vía pública. Eso es importante para el gobierno porque sabes dónde están tus patrullas, si pasó la basura o no. Es la basura. ¿Qué pasó de raro en una calle? ¿Por qué se puso un tianguis? O sea, no nada más es la delincuencia, sino tienes la posibilidad de gobernar mejor, porque ves qué está sucediendo en la vía pública. Esa imagen se guarda 2 semanas, ahora se guarda un mes. Y entonces si sucede un delito, puedes ver quién llegó, a qué horas llegó, si era una moto, si era un coche, en fin, una serie de datos. Y después buscar a esas personas. ¿Y por qué nunca las encuentran? Muchas veces sí, pero ¿Por qué aquí, las dejan ir? aquí en la Ciudad de México ha habido una caída de la inseguridad. Si comparas la Ciudad de México con otras ciudades del país, tenemos un buen promedio de, digamos, de seguridad en general. Faltan cosas todavía. ¿En la Ciudad de en la México? Ciudad de México, por las cámaras. Se ayudaron mucho. Entonces ahora, a nivel nacional tienes un montón de sistemas de cámaras, pero no están conectados. Hay tecnologías muy importantes ahora, reconocimiento facial, sensores de armas, sensores de detonaciones, N número de tecnologías que no teníamos hace unos años, que ahora podemos aprovechar porque ya tienes una Guardia Nacional, tienes 200,000 gentes en el país en 500 cuarteles. Dales la tecnología. Los drones,
Podemos patrullar las carreteras con drones. El futuro es hoy. No les enredo, sí se puede. O sea, ¿sí lo vas a hacer? Sí, claro. No, y además es el tema número 1. Tenemos que proteger la libertad de expresión, no, pues eso es vital. Aunque te critiquen a ti, Sí, no importa. Pues es ¿vas a parte. aguantar? Sí, pues toda la Siempre vida. aguantado. Bueno, siempre he aguantado. Yo pensaría que la libertad de expresión es una parte sustantiva. Las redes también son parte de la libertad de expresión que hay. Y tenemos que aprender a sortear eso, a vivir en esas circunstancias. Es más difícil, pero pues, esa es nuestra realidad. Redes sociales tengo todas las que ustedes quieran. Tengo TikTok, bueno, esa es la más Ah, ya te divertida. vi bailando. Esa es divertidísima. Porque el cine tiene sentido del humor, que aburrido. Siempre has tenido sentido del humor. Sí, hay que tener sentido del humor. Bueno, ella es una a ver, ¿cómo madre habla de mí? ejemplar, una madre ejemplar, en primer lugar, una gran esposa, una gran compañera. Aquí no, chiquis triquis. Es dulce, es comprensiva. Somos equipo. Tratamos de hacer equipo en las buenas y en las malas. Y que nos ha tocado más malas, déjame decirte. Bueno, ahí la llevamos, ahí va, más o menos. Pero lindo, muy bien. Cuando uno de extranjero llega, inmediatamente te identificas, la gente te apoya, te ayuda, te orienta, no te sientes extranjero. No. Y déjame decirte que tengo 16 años viviendo aquí y jamás me he sentido extranjera. Ni yo. La gente no te hace sentir así. Y no Además importa tu además ya te religión. naturalizaste. No, ya me tú hace naturalicé y mucho- todo. Ya eres tengo- mexicano, me- curioso. Exactamente. Ya es Mexican Culture. Orgullosamente. Ya tienes más de la década. ¿Sí? Sí. Y conoces ya todos los estados, entonces. No. Y ahora más aprovecho. Ah, pues tú pusiste las ecobicis. Sí, nosotros los Que, pusimos. que, Ahí arrancamos. que creo que están mejor, que las cuidamos más en México que en Ámsterdam. Bueno, es que yo les y que decía- en Dinamarca. Tuvimos una reunión, fuimos de las primeras ciudades de América que tuvo el sistema de las bicicletas. Tú lo Sí, lo pusiste. puse. Y vimos que el promedio de bicicletas que se estropeaban en México era 2.5. Cuando fue la reunión de ciudades, la ciudad más grave era París, con 40%. Entonces le decía yo al alcalde de ese tiempo, tú tienes un problema muy serio en tu ciudad, porque la gente destruye casi la mitad de tus bicicletas. Hay un rencor muy grande en París, cosa que ves ahora con las llamas y los pleitos que hay ahí. Vale. Y nosotros, la Ciudad de México, era la que tenía menos, 2.5. O sea que Destrucción nuestra de... comunidad es más poderosa y más fuerte. Ojalá que aumentes las bicis. Pues sí. Tu superpoder es la negociación. Sí. Negociar y tener resultados. No es punto débil, pero sí es muy bueno. ¡Ya nos exhibiste! ¿Te pasas de bueno? Es muy ¿O de bueno. buenote? Pues eso me dice. Es muy bueno. ¿Me entiendes? ¿Se pasa de bueno o de buenote? De bueno. Buenote solo conmigo. Nos van, qué galán. Imagínate que estamos en un buque, ¿Ok? sabemos que tenemos el viento a favor Sí. y tienes que elegir quién va a conducir el buque. Ok. Entonces yo lo que voy a hacer es, o lo que digo es, me la he pasado en tormenta, siempre he llegado a buen puerto y ahora no va a ser la excepción, tenemos el viento a favor además. Con ese viento a favor podemos llegar a dónde? Pues a ese punto que es de prosperidad, que México pueda tener un crecimiento económico mucho mayor, que no hemos podido. Y que nos pueda ir bien y que el que trabaje y se esfuerza le vaya bien. Yo estoy convencido que puedo hacer una diferencia. Bueno, pues él es Marcelo Ebrard, ella es Rosalinda Bueso. Yo soy Shanique Berman y les agradezco infinitamente que hayan abierto su casa, la casa de tu abuelita, de Mamá Grande, para abrirnos tu corazón y pues te deseo lo mejor. Muchas gracias. gracias. Fue un gusto Gracias. verte. Gracias. Igualmente, Gracias, Rosalinda. Gracias. Y gracias por abrirnos a TV Notas la puerta de su casa.